It's showtime. I could never hurt anybody! Nothing to be afraid of. Quest for Fire o La Guerra del Fuego, de 1981, es una película que nos transporta a un mundo primitivo, donde los hombres prehistóricos luchan por sobrevivir en un entorno hostil. La trama sigue a un grupo de humanos en su búsqueda para encontrar y manejar el fuego, un recurso vital para su supervivencia. Con un enfoque centrado en la aventura, la película se aleja del diálogo convencional y se adentra en una narrativa visual, utilizando expresiones, gestos y sonidos que muestra la lucha primitiva por el fuego. Cada prueba representa no solo la necesidad de supervivencia, sino el despertar de la humanidad, impulsado por la determinación de mantener la vida y dominar el entorno. Quest for Fire no es solo una película de aventura, sino la evolución humana en sí misma, sobre cómo la necesidad de dominar el fuego llevó a nuestros antepasados a convertirse en los seres complejos que somos hoy. Labyrinth, o Laberinto, de 1986, es una obra maestra de la fantasía y la aventura que transporta a los espectadores a un mundo lleno de maravillas y peligros. La película sigue a Sarah, una joven que en un intento por escapar de sus responsabilidades, se ve atrapada en un laberinto mágico donde debe rescatar a su hermano pequeño, quien ha sido secuestrado por Jared, el intrigante y carismático rey de los goblins. Labyrinth nos cautiva con su diseño visual único, que combina efectos especiales innovadores con un impresionante elenco de criaturas. Sarah no solo debe superar obstáculos físicos, sino también desafíos internos mientras navega por un laberinto que refleja sus propios deseos y dudas. Labyrinth es mucho más que una simple película de fantasía, es una aventura épica llena de enigmas, criaturas fascinantes y momentos de magia pura. Nothing to be afraid of. Mago de Oz, del director Victor Fleming. Este es tal vez uno de los clásicos más queridos de la historia del cine, que nos cuenta la historia de Dorothy, una joven que vive en Kansas con sus tíos, y tras ser atrapada por un tornado, llega al mágico mundo de Oz, donde conoce a un espantapájaros que necesita un cerebro, un hombre de lata que busca un corazón y un león sin valentía. Y juntos van a buscar al Mago de Oz para que él les ayude a conseguir lo que necesitan y regresar a Dorothy a Kansas. Pero en el camino se enfrentan a la malvada bruja del oeste que les hace difícil el camino a la ciudad Esmeralda, donde vive el Mago de Oz. Es un viaje de autoconocimiento para los personajes con muy buenos mensajes. La banda sonora es una de las más icónicas de todos los tiempos. Canciones como Follow the Yellow Brick Road, If I Only Had a Brain y Quien no ha escuchado Over the Rainbow son bellísimas e inolvidables. El Mago de Oz ha tenido un inmenso impacto en la cultura pop. En 1954, las salas de cine se estremecieron con la fascinante historia de El monstruo de la Laguna Negra. Una criatura anfibia descubierta en lo más profundo del Amazonas por un grupo de exploradores donde vive una mujer, y esta criatura, al verla, se enamora de ella y comienza a acecharlos. El director Jack Arnold logra una perfecta combinación de aventura, suspenso y un extraño romanticismo con escenas submarinas muy innovadoras para su tiempo. El diseño del monstruo se hizo icónico, una figura trágica más que malvada que representa el temor a lo desconocido y el choque entre la naturaleza y la civilización. De una atmósfera exótica, con una tensión creciente y su belleza visual, esta película sigue conservando su encanto y es hoy en día una leyenda del cine de terror. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una película que revolucionó el cine en 1988.
una mezcla brillante de cine negro, comedia y animación. En un mundo donde los dibujos animados, los Toons, coexisten con los humanos, el detective privado Eddie Valiant es contratado para investigar un caso de infidelidad que involucra a Roger Rabbit. Just had to wise the rabbit up with. Not by Jessica. This is impossible. Pero el caso se complica cuando el dueño de los estudios Parun aparece muerto y todas las pistas apuntan a Roger Rabbit. El detective, con un pasado trágico con los Toons, se ve envuelto en una conspiración mucho más grande de lo que esperaba. Esta película destaca por su innovadora fusión entre actores reales y caricaturas clásicas. Y más allá de la técnica, es una historia madura, divertida y muy emotiva que parodia el Hollywood de los años 40. Un clásico que combina nostalgia, humor y mucho corazón. The whole thing stinks like yesterday's diaper. He's not a murderer. I could never hurt anybody. Crouching Tiger and the Hidden Dragon, o El Tigre y el Dragón. En el año 2000, esta película revolucionó el cine de artes marciales, ya que es una de las más bellas y poéticas de este género. Y la historia gira en torno a la legendaria espada Destino Verde, y a dos guerreros, Li Mumai y Yu Shulien, que enfrentan sus sentimientos reprimidos mientras persiguen a una joven rebelde con un destino trágico. Esta película destaca por su profundidad emocional, su fotografía poética y una bellísima banda sonora. Es una historia de amor, honor y libertad, donde las artes marciales nunca se habían visto tan bellas. Una joya del cine mundial. «1988 fue un gran año para el cine de fantasía, y fue también cuando Tim Burton nos presentó Beetlejuice, que es la historia de una pareja de fantasmas novatos que intentan espantar a los nuevos residentes de su hogar, pero no lo logran, y pese a todas las advertencias, en su desesperación llaman a Beetlejuice. It's showtime. Un espíritu excéntrico y peligroso que promete ayudarles, pero con terribles consecuencias. Esta es una película que brilla por su estilo visual único. Mezcla el humor con el terror, convirtiéndola en un clásico del cine de culto que sigue siendo amado por su irreverencia, creatividad y humor macabro, que nos demuestra que la muerte puede ser tan divertida como perturbadora. Can you be scary? What do you think of this? Jason y los Argonautas, estrenada en 1963, se convirtió en un clásico del cine de aventuras y mitología, que nos cuenta la historia de Jason, un joven héroe que se embarca en una misión para conseguir el vellocino del oro y reclamar su trono, acompañado por los valientes argonautas. En este épico viaje enfrenta monstruos míticos y debe superar los desafíos impuestos por los dioses. Esta película es famosa por los innovadores efectos de stop motion que dieron vida a criaturas legendarias y escenarios fantásticos, que igual hoy en día pueden parecer anticuados, no pierden su enorme encanto. Además de que es una mezcla perfecta de acción, magia y heroísmo, una de las más épicas aventuras fantásticas. Willow, de 1988, es una épica de fantasía que transporta a los espectadores a un mundo lleno de magia, héroes improbables y aventuras sin fin. La historia sigue a Willow Ufgood, un humilde granjero en un tranquilo valle, cuya vida cambia para siempre cuando una niña destinada a cambiar el destino del mundo es depositada en sus manos. Junto a un grupo de valientes aliados, Willow emprende un viaje que lo llevará a enfrentar oscuras fuerzas, dragones y hechiceros poderosos. Desde el momento en que la magia comienza a envolver la pantalla,
Willow se convierte en un viaje deslumbrante a través de paisajes de otro mundo, llenos de criaturas místicas, castillos encantados y bosques sombríos. La película es una sinfonía de maravillas, donde la valentía de un pequeño hombre se enfrenta a un mal antiguo que amenaza con devorar el reino. La magia se desborda en cada escena, desde los hechizos poderosos hasta los artefactos mágicos. La lucha contra las fuerzas oscuras, los momentos de pura magia y la lealtad entre los personajes hacen de Willow una de las grandes odiseas del cine de fantasía. The Neverending Story, o La historia sin fin, es una joya del cine de fantasía de 1984, que nos sumerge en un universo donde la magia, la aventura y la imaginación se entrelazan de manera tan profunda que se convierten en el alma misma de la película. Esta obra maestra nos lleva a través de un viaje épico dentro del mundo de fantasía, un reino ilimitado donde todo es posible, pero que está en grave peligro de desaparecer. You would be willing to go on a quest? La historia sigue a Bastian, un joven solitario que, al refugiarse en un antiguo libro, se ve absorbido por la historia que narra. En The Neverending Story, el libro es mucho más que páginas encuadernadas. Es un portal mágico hacia un mundo fantástico. Mientras Bastian lee, se adentra en la vida del valiente Atreyu, un joven guerrero encargado de salvar fantasía de la oscuridad devoradora llamada la Nada. Cada momento de The Neverending Story es un espectáculo visual, un testimonio de la magia que brota cuando la imaginación humana se desata. Las criaturas fantásticas, la tensión entre la luz y la oscuridad, y las metáforas de los personajes que vivirán eternamente, siempre y cuando no nos olvidemos de ellos. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.